Amigos, hermanos queridos en Cristo Jesús, qué bueno poderles saludar en esta hora. Entrar a sus casas aprovechando el tiempo. Estamos en un tiempo de receso, pero nada de esto puede ser impedimento para que sigamos adorando al Señor. Por el contrario, les animamos a seguir creciendo en la fe, a permitir que Dios trabaje en una manera bien especial y poderosa en sus vidas. Hoy quiero que reflexionemos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Qué linda historia. Y es que el Señor, que conoce las necesidades de cada persona, va trabajando por encima de las circunstancias para que podamos conocer su propósito real y podamos estar permanentemente en su presencia. Dios conoce nuestras necesidades y va trabajando por encima de las circunstancias con el fin de que nosotros, los seres humanos, nos acerquemos a Él. Jesucristo permanentemente estaba acompañado con sus discípulos. Él les había hecho el llamado y ellos siguieron a su voz. Cuando el Señor llama, qué interesante poder nosotros atender al llamado que Él nos hace. Ahora, encontramos en esta linda parte cómo el Señor trabaja una necesidad con los discípulos, diciéndoles a ellos que han de aprender a conocer los tiempos, que han de aprender a entender cuál es ese plan maravilloso que Dios tiene para que podamos seguir caminando conforme a su voluntad. Y ellos lo tienen claro. Y en esta linda historia nos lo cuenta el Señor, el por qué está pasando esto. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 31, el escritor nos está contando el por qué fue escrito este Evangelio. Y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que el Señor quiere aumentar nuestra fe. Quiere tocar las fibras de nuestro corazón para que nos acerquemos a Él y permitamos que Él perfeccione esa obra maravillosa. ¿Qué está pasando en esta historia? Sabemos que Jesucristo sale de Judea y Jesucristo emprende su camino, porque Jesucristo vino a cumplir la misión, la obra que, como está escrito, el Padre le había encomendado. Entonces Jesucristo se fue hacia Galilea, pero en el paso de Judea a Galilea debía de pasar por Samaria, y allí había una ciudad de nombre Sicar. Así que el Señor Jesucristo nos cuenta la historia, se sintió cansado, y entonces había un pozo allí, el pozo de Jacob. Él envía a los discípulos a comprar los víveres, por decirlo de alguna manera, y él se quedó allí junto al pozo. Y estando junto al pozo, vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo, y la linda historia nos está contando que Jesús le dice: mujer, dame de beber, y ella se sorprende por esa invitación que Jesús le hace, o por ese pedido que él le hace, y le dice: ¿cómo, siendo tú judío, me dices a mí, que soy samaritana, dame de beber, si los judíos y samaritanos tienen sus rivalidades, tienen otro sistema de adoración, tienen otra estructura mental? Está dando a entender la mujer. Pero como el Señor conoce la necesidad de cada uno, trabaja con ella para que ella pueda ser beneficiaria del plan perfecto que Dios tiene. Y esta mujer, en ese diálogo con Jesucristo, y después de que le dice a ella: si supieras quién te está diciendo dame de beber,
encontramos que desde el versículo 7 hasta el versículo 19 hay un diálogo entre ellos, hay una entrevista, hay un proceso en el que el Señor Jesucristo está trabajando en ella para que ella sea beneficiaria de la gracia de Dios. Entonces, el versículo 14, en medio de ese diálogo, pasa lo siguiente, mis queridos amigos. Qué lindo saber de que usted y yo tenemos un manual para instruirnos. Y Jesucristo le dice a ella, después de que le ha dicho que el que beba del agua que él da no volverá a tener sed jamás, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es donde el Señor está introduciendo en esta historia tan maravillosa a la mujer en la realidad del ser humano. Y es que fuimos creados para tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero que esa vida eterna, hermanos y amigos que me están escuchando, es un regalo de Dios, pero que debemos de dar unos pasos fundamentales para poder acceder a ella, a esa vida eterna que está dentro del diseño de Dios. Y es anhelar, estar en contacto, en comunión con Él. Por eso la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesucristo le dice a ella, en medio de ese diálogo, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí la confrontó con su realidad. Ahí la confrontó precisamente, mi querido amigo que me estás escuchando y hermano. El Señor en medio de cada situación que estamos viviendo nos confronta para que tomemos decisiones claras y eficaces, para que podamos determinar nuestro corazón hacia dónde lo vamos a enfocar. Y Jesús le dice a la mujer, ve y dile a tu marido y ven con él acá. Y ella le dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es tu marido. Y eso la confronta a ella con una realidad tremenda, y es que delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Él conoce nuestra condición, nuestra realidad. Él conoce, mi querido amigo y hermano, cuál es nuestra necesidad primaria. Y la necesidad número 1 que tenemos los seres humanos es el aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque después de esto Jesús le dice a la mujer, le dice a ella, hablando del tema de la oración, porque de la adoración, porque ustedes observan a partir del versículo 20, después de que ella reconoce y le dice, es que tú eres un profeta. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La necesidad primaria que hay en este pasaje, en esta linda historia, hermano querido, es el aprender a adorar a la manera de Dios. El Señor introduce este episodio que sucedió con la mujer samaritana con una finalidad, con un propósito, de que nos centremos en la necesidad de aprender a adorar. Porque Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene en cuanto ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque para poder tener la vida eterna necesitamos recibir el tiquete de la salvación, el regalo que viene de parte de Dios. Y viene de parte de los judíos, está diciendo la palabra. Por eso Jesucristo debía de venir de la nación judía. Pero no solamente para los judíos. Porque en este pasaje el Señor le está diciendo a la mujer que ella es samaritana y que ella también tiene derecho a esa vida eterna, a esa salvación hermosa que Dios quiere dar. Así que mi querido amigo y hermano, el Señor está diciendo que esta es la hora, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios está buscando adoradores, hombres y mujeres de todas las naciones. Por eso esta crisis mundial, esta pandemia, este proceso por el que está pasando el mundo entero, esa virosis que también afecta a la economía, que afecta a la integridad, la estabilidad, la fortaleza. Por eso la Biblia dice que el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas. Todos estamos igual en este tiempo, ricos y pobres. Hemos sido guiados para quedarnos en casa. Sabios y gente que no tiene tanto conocimiento, no saben cómo afrontar la necesidad, el peligro que hay tan inminente. Y hay que obedecer y quedarse en casa. Por sabios, por fuertes o por ricos, todos ante esta situación que estamos viviendo somos iguales. Por eso la Biblia está diciendo, esta es la hora en que el Señor nos está invitando a que adoremos en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando adoradores. Porque la salvación no la podemos comprar con dinero, con oro, con plata, con piedras lujosas, ni con obras que hagamos. Porque la salvación es un regalo de Dios que el Señor tiene preparado para todo aquel que lo reconozca como su Salvador. En esta tarde, el Señor nos está diciendo a nosotros que hay un modelo especial. Y es que Dios, versículo 24, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que hay un momento especial que Dios nos hace para que podamos adorar como Dios quiere que adoremos, en espíritu y en verdad. Permítame decirle, mi querido amigo y hermano, esta es la hora. Por eso Jesucristo le dice a los discípulos, cuando ellos regresan y se cuestionan, ¿cómo así que qué ha pasado con el maestro que le vamos a dar de lo que trajimos para alimentarnos? Y él dice que para él su comida y su bebida es hacer la voluntad del Padre y que no quiere nada. Y ellos se hacían la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso alguien le ha traído algo de comer? Pero Jesucristo los centra a ellos también con esta realidad. Y es que es el tiempo de adorar. Por eso les está diciendo a ellos, vosotros conocéis los tiempos y las sazones. Vosotros sabéis que faltan 4 meses para la siega. Ellos conocían, podían distinguir entre los tiempos, pero había algo que les faltaba entender. Y es que hay un momento preciso en que Dios llama para que seamos adoradores de los que adoran en espíritu y en verdad. Ellos necesitaban entender eso. ¿Qué estaba esperando Dios del pueblo de Israel, de ese primer siglo, de esa iglesia naciente, de esa iglesia que empezaba a escuchar un mensaje diferente, que el reino de los cielos se había acercado, que Jesucristo tiene el control de todas las cosas, pero que el reino que Él quiere implementar es un reino lleno de paz y de justicia, que viene del Padre amado, y que Dios tiene grandes propósitos para con la humanidad. El pueblo de Israel, cuando leyera el Evangelio de Juan, y toda la humanidad, cuando leyera el Evangelio de Juan, necesitaba reconocer que había solo un camino para la vida eterna. Y San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese único camino es Jesucristo. Y San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque la verdad está en Cristo Jesús. Ahorita confiamos en lo que dicen las autoridades, nos resguardamos en casa, estamos en espera de que pase el virus. Muchos pasarán a la eternidad, pero la invitación hoy es que si es el tiempo de que pasemos a la eternidad, pasemos a una eternidad en los brazos del Maestro, aceptando la salvación que viene de Él. Dios está esperando del pueblo en este tiempo que lo reconozcan a Él como el máximo rey y gobernante. Así como el pueblo de Israel necesitaba aprender a ver a Jesucristo como el Señor, a creer en Él para tener vida eterna, en este tiempo usted y yo necesitamos acercarnos a Él y creer en Él para que la vida eterna esté siempre
en nuestras vidas. Es la invitación que te hacemos, mi querido amigo y amiga. En la palabra encontrarás la respuesta. Hay descanso. Mi paz os dejo, dijo Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dios quiere traer paz y bienestar a tu vida, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente podrá venir a nuestras vidas si permitimos que Jesucristo entre a gobernar en nuestro corazón. Te invito a que permitas que Jesús reine en tu corazón. Un abrazo. Y creemos que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, en Cristo encontramos la respuesta. Que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.